Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos a todos los que nos escuchan. Es una alegría estar una semana más con ustedes. Saludos a mi estimado amigo Ervin. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás vos, Alonso, tu familia? Bien, todo en orden por dicha, gracias a Dios. Bueno, lleno de conflictos resueltos. Lleno de conflictos en proceso de resolver. Ese es el punto. Eso es vivir. Eso es vivir. Exactamente. Eso es vivir. Eso es vivir. ¿Y el tema que traemos para hoy? El tema que tenemos para hoy nos ayuda justamente a este proceso de resolver esos conflictos, ¿verdad? Uh-huh. Y es un tema muy interesante con el cual vos concluiste la semana anterior. La paz que el mundo no da. No da. Interesantísimo. Énfasis en el no. En el no, exactamente. La paz que el mundo no da. Porque suele buscarse esa paz Claro. más que la paz que procura el Evangelio. Exactamente. Y todas las personas andan en búsqueda de paz, Sí. ¿verdad? Y es muy común oír la expresión, yo solo quiero paz. Uh-huh. Pero se busca en el lugar y las formas inadecuadas. Sí. Ahora, de acuerdo a lo que hablamos en el programa anterior, que hablamos sobre el enojo y sus raíces, Uh-huh. detrás de una persona violenta hay estados profundos de angustia Claro. y miedo y no hay paz. No hay paz. Dolor, No hay frustración, paz. miedos, claro, no hay paz. Uh-huh. Eso está claro. Uh-huh. Es algo irracional juntar violencia con paz. Sí, Entonces, son opuestos. Opuestos. Entonces, básicamente el programa Uh-huh. es que se quiere salir de un estado violento Uh-huh. y posiblemente se encuentren ciertas soluciones, entre comillas, de paz, Uh-huh. pero esas fuentes que se buscan no son suficientes Correcto. para una transformación profunda y verdadera de una Uh-huh. paz que sí es dada por parte de Dios, Uh-huh. que como utilizamos la frase anterior, a menos que vivamos en en un estado irónico, Uh-huh. donde lo que escuchamos no es posible. Claro, pero sí es posible en el Señor. Por supuesto. Totalmente posible. Claro que sí. Ahora, ¿cuánto deseamos tener paz? Sí, ¿cuánto ¿Cuánto deseamos? se añora buscar esa paz y tener tranquilidad, verdad? Y empecemos diciendo que la paz es un regalo de Dios. O sea, es la paz que Dios da. Ahí por ahí ya vamos viendo la fuente por la cual tenemos que buscarla. Uh-huh. Y permíteme leerte Juan 14:27. Dice, les dejo un regalo. Uh-huh. Paz en la mente y en el corazón. Más lo vuelvo a leer. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Uh-huh. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Qué hablábamos la semana anterior? El miedo es permanecer en el miedo, da lugar a un enojo, da lugar a violencia. Pero aquí la Escritura nos está diciendo no se angustien por nada, es decir, no se frustren ni tengan miedo. Correcto. Y esta expresión, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, es algo que como se dice, no se consigue en todo lado, no se vende, no está simplemente para así nomás, es algo que Dios da. Exacto. ¿Verdad? Y esa transformación de nuestro sistema de pensamiento, nuestra estructura de pensamiento, fundamentada en la verdad de Dios, es el resultado de una entrega personal a Jesucristo. O sea, Sí. Conociéndolo a Él, vamos a dimensionar una profundidad de paz tremenda, porque Claro. tiene un fundamento, tiene una base, tiene una fuerza, ¿verdad? Eterna, segura, completa, y Él comienza en nosotros una obra y la completa. Así es. Y el mundo es un gran mercado de propuestas, ¿verdad? Sí. Un gran mercado de surtido de diferentes tamaños, colores y sabores, de diferentes estados de paz por filosofías, por religiones, bueno, ¿qué todo. podríamos decir? Sí. ¿Verdad? Pero bueno, empezamos con cómo lograr una paz con nosotros mismos. O sea, lograr ese estado de paz que nos dice la Escritura. Y ahora,
¿Por qué con nosotros mismos? Estuvimos diciendo que la paz es un regalo, es dado por Dios, pero en la gran dimensión de lo que es toda la Escritura, hay una participación humana. Sí. Participación en sentido colaborativo. Eso está claro. Totalmente. Es decir, no es que vamos un mano a mano con las bendiciones de Dios, claro, porque todo es por gracia. Pero ¿de qué manera participamos, colaboramos, aceptando este regalo de la gracia? Entonces, la paz se logra en colaboración nuestra, ¿verdad? ¿Y cómo? Colaborando en cómo nosotros manejamos nuestros pensamientos. Ese es el sentido colaborativo. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz, regalo de Dios, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, participación colaborativa del hombre, porque en ti ha confiado. Es por la fe. Por la fe. Como decía Pablo, obediencia a la fe, que lo habla en Romanos capítulo 16. Entonces, ve qué interesante cómo lograr esta paz es, llamémoslo así, aceptar el regalo. Como Jesucristo cuando hablaba de los niños, sean como niños. ¿Cómo es un niño, Alonso? Cuando vos vas con tus preciosas hijas y llevas un regalo, ¿cuál es la reacción natural o que debería esperarse en una niña de 10 años? Alegría, felicidad, brincos, gritos. Extendiendo sus manos, claro, para recibirlo. Aceptándolo. Aceptando el regalo. O sea, que si tu hija no extiende la mano, ¿qué sucede? Sí, vos tenés un regalo, claro, sos el proveedor del regalo, pero decís, bueno, qué extraño que estoy dando un regalo y mi hija no colabora con recibirlo. Aceptando, claro. No, totalmente de acuerdo. Y son dos palabras muy importantes, las que usas, paz y pensamientos. Y no estamos hablando de algo totalmente abstracto o algo figurativo. Sí. Hablamos de que la lucha de la paz se libra en nuestros pensamientos racionales. Exactamente. O sea, quiero decir algo y espero no se malentienda. No estamos hablando de espiritualización de las cosas, sino una comprensión racional de quién es Dios en su omnipotencia, omnisciencia y su soberanía, y quién soy yo en mis conflictos, ¿verdad? De acuerdo. Y cómo esa paz es aceptada a través de pensamientos racionales que buscan ser dominados, ¿verdad?, por pasiones desenfrenadas. Pero es que me encanta ese concepto tuyo, no espiritualizar en el buen entendido de lo que queremos estar diciendo, porque es como decir, el Señor va a cambiarme. Ok, entonces, muy bien, yo me siento, sigo con mi vida cotidiana, y entonces espiritualizo el hecho de que la noche a la mañana, por una frescura del Espíritu Santo, cambia la persona. Claro. Pero en una participación colaborativa, procuramos ese cambio que el Espíritu Santo opera en nosotros. Correcto, y colaboramos, como vos también usás la expresión, siendo dóciles a lo que el Señor nos llama y aceptando el regalo, siendo dóciles y colaborando. No sucede por arte de magia un día para otro. Esa paz no es que me siento, se la pido al Señor y ya está. Exacto. Hay procesos colaborativos que la fe nos mueve y que va transformando y va diseñando los pensamientos, o a través de los pensamientos lógicos, racionales, ¿verdad? Sí. Inteligentes. Ahora, el punto es este. Dios es la fuente de paz. Absoluta. Punto uno, para que entender esto nos permite avanzar, porque si no... Nos quedamos aquí hablando. Estamos mal. Sí. Dios es la fuente de la verdadera paz. Ahora, estamos hablando de que ese vínculo para encontrar la paz, que es un regalo de Dios, se libra a través de nuestros pensamientos. Correcto. Y fundamentémoslo con Colosenses 1:21. Dice, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Y escucha esto, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Entonces ve el vínculo entre pensamiento produce acciones. Así que si nuestros pensamientos están alejados del Señor, y el Señor es el que da la paz, ¿qué pasa en nuestra vida? Una vida sin paz. Totalmente de acuerdo. Hay una relación importantísima, pensamiento, acciones. Sí. Por tanto, el llamado general o amplio es a una transformación del pensamiento. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, Efesios 4, 23, Colosenses capítulo 3, casi que todo el capítulo, ¿verdad? Del 1 hasta el 17 me parece, cambien su forma de pensar.
adoptando esas estructuras que Dios ha establecido en su palabra, ese flujo de pensamiento. Ahora, algo muy interesante, el mal manejo de la paz o no tener la paz de Dios genera ansiedad en nosotros. Totalmente de acuerdo. Y estamos de pronto, nuestro pensamiento camina en una dirección, las acciones en otra, y hay un desmembramiento de nuestra vida. Claro. Y nos genera una ansiedad que se manifiesta en un montón de formas. Sí. A lo que el Señor responde con Filipenses capítulo 4. Que haya una paz en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Muy bueno. Mira, fantástica es esta vinculación que es lo que nos estaba enseñando Colosenses. Ese paso a paso entre lo que es pensamiento y acción. Entonces, estás hablando de una tensión. Correcto. Llamémoslo de otra manera, tensión es falta de paz. Así, sencillamente. Okay. No tengo paz. ¿Qué pasa? Hay tensión en mi vida. ¿Por qué se produce la tensión? Porque estamos haciendo algo en contra de lo que creemos. Así que eso es falta de paz. Correcto, exactamente. Creemos una cosa y hacemos otra. Exactamente. ¿Sí? Y eso produce una tensión y esa tensión es falta de paz. Claro. Y nos encontramos, como vos decías claramente al principio, sin tener paz con nosotros mismos. Y pasamos, yo no sé si a vos te pasa, a mí me pasa a menudo, que me encuentro peleando conmigo mismo. En lo que creo, en lo que hago, en esa disociación entre estos dos lugares. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ponemos en armonía los pensamientos con las acciones? Exacto. De acuerdo a la paz que Dios da. Y sin olvidar que, Alonso, vivimos en una temporalidad que tendremos tensión toda la vida. Es decir, no estamos aquí hablando de que la solución es no tener nunca ese sentido de tensión, porque es procurado por el Señor para que esperemos ansiosos su venida. Entonces, a pesar de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, siempre tendremos tensiones. Exacto. ¿Por qué? Para que nosotros, el problema no es tener tensiones, el problema es cómo los vamos a resolver. Exactamente. Y ahí procuramos constantemente estar en la presencia de Dios para volver a tener esa paz que es dado en un acto por la acción de Jesucristo, pero que somos llamados a procurarla constantemente. Correcto. Estar delante de su presencia para estar logrando la paz. Sí, y eso que decís es clarísimo, es bíblico totalmente, y en esa dirección me encanta la Biblia. A veces se piensa que la Biblia es un libro religioso, es un libro sagrado, pero se malinterpreta diciendo que es misterioso, sagrado, místico, ¿verdad? Pero la Biblia está llena de historias de gente que vivió tensiones. Que hasta quisiéramos que no estuvieran algunas. Exacto, porque son hasta vergonzosas. Claro que sí. Y cosas terribles que suceden. Estudiamos en nuestra iglesia sobre abuso sexual, de casos de, por ejemplo, de Tamar en 1 Samuel, en 2 Samuel. Pero de estas tensiones, de estos conflictos, Dios teje el bien. Y es lo que en nuestro contexto de violencia doméstica, las víctimas de violencia doméstica, y no estamos justificando, y creo que hemos sido muy enfáticos, ¿verdad?, en esto, de esta desgracia, de un abuso en cualquier forma de violencia doméstica, porque acordémonos que no solamente física. Hay matrimonios sufriendo hoy violencia doméstica a través de abuso verbal, emocional, patrimonial, sexual, etc. Estas víctimas pueden encontrar paz solamente cuando hay una consistencia entre pensamientos y acciones de acuerdo a lo que el Señor nos da. Exacto. Que es una propuesta integral, no meramente espiritual. Claro. Por eso es que tenemos que llenar nuestros pensamientos del consejo de Dios. Porque mira, pensamientos, vos prendés el teléfono, navegamos en internet o como sea, ideas, conceptos, como visiones, tenemos para tirar para arriba. Totalmente. Pero qué poco tiempo a veces procuramos llenarnos del pensamiento que nos lleva a la paz verdadera. Exactamente. Que es lo que Dios ha dicho. Y sigue diciendo hoy. Ahora, esto es importante lo que decís, porque probablemente todas estas propuestas, o la mayoría de ellas, son nacidas de muy buenas intenciones, hablando en cuanto a la violencia doméstica. Hay iniciativas con muy buenas intenciones, con personas que realmente se identifican con quienes sufren, pero probablemente las propuestas no son tan integrales
y no radican en poner su esencia en la verdadera paz, donde realmente radica la paz. Okay. Me acuerdo hace un tiempo, no me acuerdo cómo se llama la persona, anduvo en bicicleta no sé cuántos cientos de kilómetros recordando a las víctimas de violencia doméstica. Genial, es una muy buena forma de recordarnos que hay gente que sufre y hacer algo motivado por esto es maravilloso, pero siendo un poco frío y un poco analítico, cómo esto colabora integralmente en la solución al caso, ¿cierto? O sea, resalto el punto, alguien se ocupó de hacer algo y decirlo, lo cual es maravilloso, pero si queremos ir un poco más allá, ¿cómo aporta esto? Pero cuando venimos a esta paz con uno mismo, nos lleva a algo que vos no me mencionabas también, que es súper interesante, que es la lucha por la paz, no solamente consciente, sino inconsciente. Y me compartías un par de ideas maravillosas sobre cómo a través de la conciencia también se llega a la parte inconsciente que tenemos, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito esto que hemos comentado antes? Mira, el tema del inconsciente es un tema que no se suele pues tratar, aunque por supuesto es algo muy relevante que bueno, sería bueno tener un espacio luego para ahondarlo más. Sí. Para resumir el punto es que podríamos nosotros tener una parte consciente que estamos de acuerdo y de una manera racional de lo que nosotros tenemos, aprendemos, etcétera, cómo reaccionamos. Pero hay una parte inconsciente que nosotros no podemos controlar. Recordando que Jesucristo es Señor de todo nuestro ser, tanto de la parte consciente, es decir, aquello que nosotros conocemos, que nos permite conocer, como de aquellas cosas que nosotros no tenemos el control, que no sabemos cómo operan diferentes estados emocionales, interiores, que nos llevan a la célebre frase, yo no sé por qué reaccioné de la manera que reaccioné. Es decir, si yo me pongo a pensar, no debí haber hecho esto o aquello. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hicimos? Lo podemos generalizar y decir, bueno, por el pecado, pero ahondemos un poco más. Son fuerzas inconscientes que operan en nuestro ser por nuestra condición caída. Bueno, eso le estamos hablando del inconsciente de una manera, por supuesto, los que conocen el tema de una manera absolutamente general, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos. Claro. El punto es que, y para terminar, Jesucristo es Señor de la parte consciente e inconsciente. Así que la operación de la obra de Cristo opera en nuestro inconsciente a partir de nuestra conciencia. Cuando nosotros conscientemente vamos a la palabra de Dios, va operando no solamente esta parte consciente, sino la parte inconsciente nuestra. Y entonces ya esos impulsos que antes no sabíamos cómo controlarlos, no es que se van a terminar. Estamos en una tensión. Y de hecho, habla Pablo en Romanos de que hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quisiera hacer. O sea, permanecemos en esa humanidad, en esa condición humana. Pero se va dando un avance en ese sentido. ¿Ves? Entonces es importante saber. Y termino con el 1 Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, el programa anterior hablamos de la capacitación. El Señor nos ha dado capacidad para entender. Así que la paz va a significar esa vinculación entre hacer lo que entendemos. Recordemos que si entendemos es porque el Señor nos hizo entender. Claro. Entonces vivimos en paz cuando caminamos conforme a lo que entendemos. Es muy, muy interesante lo que estás proponiendo y lo que estamos, no proponiendo, sino entendiendo a partir de la verdad escritural, tanto en Romanos, ¿verdad? Cuando Pablo dice que ese conflicto en su mente, ¿verdad? De hacer lo que no quiero y no hacer lo que sí se quiere. Podríamos decir entonces que la paz, que podemos procurar la paz desde nuestros pensamientos conscientes para influenciar los pensamientos inconscientes en una acción conjunta divina humana. Exactamente. Bueno, creo que en mis 3 minutos que hablé, creo que lo resumiste perfectamente.
se influencian los pensamientos inconscientes, como estás diciendo, en una acción conjunta. Y me encanta esa frase que dijiste, divino-humana, en el sentido colaborativo, ¿verdad? Y hay una palabra fantástica en Efesios 4:23. Maravillosa. En cambio, dejen, y qué importante es ese énfasis, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. Y la Escritura dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En una renovación de pensamientos conscientes hay una renovación de un estado inconsciente. Claro, es increíble este pasaje en Efesios, ¿verdad? El dejen, ¿verdad? O sea, que el Señor, o sea, que permitamos que el Señor opere en nuestra vida, ¿verdad? Y renueve los pensamientos y actitudes. Y veo otra vez la vinculación. Exactamente. Pensamiento-acción. Pensamiento-acción. Pensamiento-actitud. Correcto. Viene por la transformación de nuestra mente, ¿verdad? También mientras hablabas y nos explicabas esto clarísimo, muy importante, me acordaba sobre el texto en Lucas 6:43, un buen árbol no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto, ¿verdad? Y más adelante dice, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón, consciente Excelente. e inconsciente. Excelente O sea, lectura. lo que quiero entonces resaltar es como concluye en una versión internacional, dice, lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. Llenar la mente con el pensamiento de la palabra de Dios, no mística, sino lógica, comprendiendo que mi antigua forma de vivir era totalmente equivocada y ha habido una transformación por un nuevo sistema de pensamiento, me lleva ahora entonces a que mi corazón, que entendamos corazón como el centro de control del ser humano, ¿verdad? Transforme. Exacto. Dios transforma con una, si cabe la palabra, permisividad nuestra o con un compañerismo nuestro. Exactamente. Y bien, aunque Dios nos ha dado entendimiento, no nos ha dado todo el entendimiento. Exacto. ¿Cómo opera este proceso inconsciente? Bueno, eso no tenemos necesidad de entenderlo. Sí. Simplemente tenemos que creer que es así. Lo que tenemos que entender es que conscientemente tenemos que abrirnos, tenemos que dejarnos a la acción del Espíritu Santo. También es importante hacer la salvedad de no confundir el inconsciente con la inocencia, ni como justificante de pecado. Exactamente. Es importante que lo resaltemos ahí antes de poder continuar. Exactamente, correcto. Ahora, en este camino de buscar la paz, y siempre tengo en mi mente en personas que sufren violencia doméstica, nuestro ministerio Levanta, trata con familias que sufren violencia doméstica, no solamente con las víctimas, que mayormente son mujeres, sino también victimarios o abusadores, que mayormente son hombres, aunque encontramos casos al revés. Y pienso en estas mujeres que están sufriendo alguna forma de abuso, algunas que están aún en su matrimonio, quizá comenzando con estos casos de abuso. Pienso en mujeres que ya salieron, y en nuestro Ministerio Levanta estamos acompañando a algunas mujeres que han salido de un matrimonio por causa de negligencia en el esposo, de un cambio, y sus vidas peligraron y las mujeres salieron de esta situación. Y pienso que, y no solamente pienso, las escucho decir, la falta de paz en muchas veces. Sí. ¿Cómo podríamos nosotros pensar en algunos enemigos de la paz? ¿Cuáles son esos enemigos que no me permiten tener paz? Porque ya fuiste clarísimo en conversar sobre esa paz que viene de Dios, que no la da en una consistencia pensamiento-acción. Ahora, ¿cómo o cuáles son algunos enemigos que nos roban la paz? Claro. Mira, puntualmente, Dios nos ha dado conocimiento, pero muchas veces nosotros anteponemos nuestra lógica y empezamos a poner allí un problema en la acción de Dios en nuestra vida. Así que yo diría que uno de los enemigos de la paz es esa dualidad entre palabra, lógica. Y cuando hablo palabra me refiero a lo que Dios dice, a lo que tenemos revelado en la Escritura. O sea, la palabra de Dios, cuando nosotros tratamos de ponerle una lógica. Por ejemplo, acordate del caso de Pedro, cuando a la palabra de Jesucristo ven, Pedro ve al Señor Jesucristo sobre las aguas, le llama, Pedro empieza a caminar sobre el agua. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Ahora, se vio entre dos fuerzas. La fuerza, por lo menos, entre la palabra divina de Jesucristo
Y cuando empezó a racionalizar la situación y decir, bueno, no es lógico, por supuesto que esto no lo dice la escritura de una manera explícita, pero podemos concluirlo de que, bueno, ¿qué lógica tiene que yo esté caminando acá sobre el agua? ¿Qué pasa? Empieza a hundirse. Claro. Entonces, ¿cuál es un enemigo de la paz? Para ser puntual, es aquello que la Biblia nos dice algo que posiblemente en nuestra lógica no funcionaría. No tiene lógica que yo no me vengue para que yo tenga paz. Porque yo siento que cuando yo vea a la tal o el cual pagando por lo que me hizo a mí sufrir, ahí yo voy a tener paz y voy a estar tranquilo o tranquila. O sea, no tiene lógica que yo perdone. Claro. Entonces ves que el enemigo de la paz es poner una lógica ahí. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese ejemplo es clarísimo. El perdón es ilógico. El perdón no tiene lógica. No tiene lógica. Sí, si vos me dañaste, mi naturaleza me dice, bueno, te daño de vuelta y compenso. Exacto. Pero el mandato, la palabra es, perdone. Perdone como Cristo nos perdonó a nosotros. Pedro se hundió entonces porque estaba dividido entre dos fuerzas. Sí. La palabra del Señor de ven, camina, acércate, y la lógica. Y es que, acuérdate lo que dice Santiago 1.8, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pongámosle aquí el argumento de la paz. Sí. O sea, quien es inconstante entre creo o no creo, pues por supuesto que en el camino de la paz nunca va a lograr el objetivo. Claro. Es igual que con la muerte y la resurrección de Jesús. Ajá, la palabra exacto. es, voy a resucitar. La Exacto. lógica que dice, no va a resucitar. Ajá. Nunca. Se Exacto. sobrepone la palabra y genera paz. ¿Y qué fue lo que Jesucristo cuando se aparece? Exactamente. La palabra que utilizaba era Paz. Tranquilos. Shalom, claro. Aquí estoy. Paz. Sí. ¿Por qué? Porque no era lógico lo que estaban viendo. Claro. Es más, tanto así que dicen, toquen para que vean que tengo huesos, tengo carne, Sí. como que es un cuerpo material. Sí. No es un fantasma, dice la Escritura. Yo me imagino entre la muerte de Jesús y antes de su resurrección, esos 3 días, la ansiedad que pudo haber en medio de los seguidores de Jesús, no solamente los 12, sino los seguidores, los discípulos, todos los que hubieran en ese momento, Sí. los niveles de ansiedad, Claro, de confusión, de duda tremenda. Claro que sí. En decir, bueno, la expectativa, bueno, será, no será. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no, y mejor volvamos a pescar, de hecho, como hacen, ¿verdad? Volvamos atrás. Exacto. Esa es la lógica que no genera paz. Pero cuando viene la palabra y se cumple, es paz. Y me imagino también como ese respiro, bueno, era verdad, es verdad. Y entonces genera esa paz de la que la palabra trae. Así que vamos concluyendo que para procurar la paz que Dios da, no hay otro camino que creer todo lo que Dios dice. Creer racionalmente. Exactamente. ¿Verdad? En esa unión. Y aun cuando nuestra razón encuentre un límite, porque está oscurecida por muchísimas circunstancias de pecado, seguir creyendo. Correcto. Cuando digo creer racionalmente, no digo justificando con lógica, sino una comprensión consecuente de la verdad de Dios. De acuerdo. Porque hay momentos donde no va a haber esa lógica, Estoy de sino acuerdo. quiero decir una comprensión amplia, Sí. entendiendo quién es Dios y qué puede hacer Él. Porque no tendría caso entonces que la palabra dice que Jesús nos dio conocimiento. Exactamente. O sea, es para aplicarlo. Y para que nos potencie también creer. Totalmente de acuerdo. Pienso en un enemigo más antes de irnos. Vos pusiste esa relación para dar lógica. Pongamos otra. Deber, deseo. Muy bueno. Nos vemos constantemente ante dos fuerzas antagónicas. Sí. El deber, ¿verdad? Lo que debemos, y el deseo. Totalmente de acuerdo. Lo que debo hacer y lo que tengo ganas de hacer. Para ponerlo en... Exactamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Nuestro deber es con la palabra de Dios, que se sobrepone evidentemente a nuestras emociones, que hablamos sobre el enojo y no es una emoción, o sea, es una emoción dada por Dios, pero no se sobrepone al deber que tenemos como creyentes. Y este deber de la Escritura no es un deber frívolo, no es un deber, es decir, fariseo, no es un deber insípido, carente de emociones, sino que produce
como consecuencia emociones correctas. Oh, exactamente. O sea, sí. como los, recuerdo los discípulos de Emaús. Exacto. Pero ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba, cuando abría las escrituras? Entonces, a partir de la atención de la palabra, el Señor produce emociones que dice que arde el corazón, pero son emociones correctas que edifican. Exactamente. Entonces, me parece muy, muy certero esta otra dualidad. Enemigo de la paz es cuando nosotros nos estamos guiando por nuestros deseos por encima del deseo. ¿Pero qué es deseo? Atender lo que la palabra dice. Exactamente. Que es buena, agradable y perfecta. Y perfecta. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando nosotros aprendamos a que la paz es un don de Dios, es un regalo de Dios, que hay una consistencia en cuanto a pensamiento y acción, hay una continuidad, mis pensamientos llevan acciones, sí. Y si mis pensamientos están, o si nuestros pensamientos están en congruencia con lo que la palabra de Dios dice y nos enseña, y eso transforma nuestro pensamiento, nos lleva a acciones concretas, tendremos paz. Sí. Y evitar la lógica por encima de la palabra, y evitar el deseo por encima del deber. Cuando aprendamos, son principios básicos de la palabra, los fundamentales de la palabra, creo que podremos disfrutar de esa maravillosa expresión tranquilos. Sí, yo estoy aquí, yo les doy una paz que el mundo no les da, es una paz integral, completa, superior. Yo quiero cerrar con esa frase, Alonso. No hay paz cuando se vive la tensión de hacer algo en contra de lo que se cree. Pero, y no creer cualquier cosa. Exactamente. Hablo de creerle a una persona, Jesucristo. Exactamente. Ahí es donde radica toda la paz. Mi estimado, gracias por el tiempo. Ha sido una muy buena conversación. Sí, muy buena conversación basada en la Escritura. Sí. Y bueno, siempre un gusto escucharte. Igualmente, gracias también a todos los que nos escuchan. Y nos veremos la próxima semana conversando sobre temas que apoyan y que buscan darle herramientas para que personas que sufren violencia doméstica puedan conocer esta propuesta de atención como es Dios y su integridad en respuesta a la necesidad humana. Así es. Un gusto verte. Igualmente. Que estés bien, nos vemos. Nos vemos la otra semana si Dios quiere. Chao. Chao.